vamos a continuar entonces con el vidrio. Bueno, bien. Bueno, todo bien, ¿verdad? Bien, entonces, siguiendo con los conceptos de cerámicos, estábamos hablando de los vidrios, que he hecho un pequeño diagrama acá, ¿no es cierto?, donde observamos cuáles son las características que hacen a este proceso, que está formado por óxidos, de los cuales forman el vidrio, ¿no? Entonces, formadores de este óxido son la sílice, en particular, donde dejé y el óxido de boro, uno de los principales elementos, ¿no es cierto?, que forman los vidrios. Aquí. Luego de estos óxidos formadores, tenemos los modificadores. Igual que el concepto de modificado que nosotros habíamos observado cuando hablábamos del el estado de el aluminio silicio, recuerdan, ¿no es cierto?, que utilizábamos un elemento metálico como era el estroncio, el sodio, el molibdeno, bien digo, para modificar, ¿no es cierto?, la estructura que se originaba normalmente con el eutéctico del silicio en el aluminio. En este caso, también la estructura de los vidrios, ¿no es cierto?, que está formada con la sílice y el óxido de boro, ¿cierto? El principal elemento formador del vidrio, ¿no?, hacíamos referencia, que es el óxido de silicio. Este óxido de silicio entonces tiene una continuidad, ¿no es cierto?, formando cristales, como lo habíamos visto, ¿no es cierto?, en las islas, orto, piro, en las cadenas y a su vez en la formación de el sílice en red, ¿no es cierto?, es decir, la red que nosotros habíamos denominado como reticular. Entonces, estos óxidos modificadores también alteran la formación propia del sílice y le da características específicas. Fundamentalmente, el óxido de sodio, ¿no es cierto?, interviene en esas cadenas de sílice que estábamos mencionando, donde se ioniza el óxido de sodio y acorta, digamos, la continuidad de esas cadenas y le da la estructura clásica, ¿no es cierto?, de la formación del vidrio en cuestión, ¿no es cierto? Después tenemos óxidos intermedios, ¿no es cierto?, que actúan también dentro de las reacciones dándole características específicas al material. La alúmina, ¿no es cierto?, que habíamos denominado el óxido de aluminio, y el óxido de plomo son los que intervienen fundamentalmente, ¿no? Entonces, dentro del proceso, ¿no es cierto?, los óxidos fundidos, a la temperatura entre 1600 y 1800 grados, según el constituyente, o sea, según los vidrios que vamos a fabricar, ¿no es cierto?,
en el estado líquido, ¿no es cierto?, se le va a, digamos, generar, ¿no es cierto?, a través de un separador que tiene aquí, ¿no es cierto?, y se lo enfría con una corriente de agua, o sea que se le carga agua sobre estos rodillos, ¿no es cierto?, y a la temperatura aproximadamente de 900 grados centígrados, van a generar, digamos, una disminución, ¿no es cierto?, que va a salir en estado pastoso, una lámina que va a determinar entonces el espesor del vidrio, ¿no es cierto?, que estamos fabricando. Ese espesor naturalmente lo define la separación de los rodillos, ¿no es cierto?, que van a, digamos, expulsar, ¿no es cierto?, la lámina de vidrio hacia adelante, y luego en una batea, digamos así, ¿no es cierto?, lo que vendría a ser en un horno de reverbero, ¿no es cierto?, en estaño fundido, recordando que la temperatura de fusión del estaño es 232 grados, ¿no es cierto?, ahí se hace, digamos, ¿cómo que se llama esta condición?, ¿no es cierto?, digamos, se hace flotar la lámina de estaño para corregir, digamos, la superficie, ¿cierto?, de la lámina y homogeneizarla, ¿no es cierto?, y luego pasa a un horno de recocido donde termina, digamos, el proceso de fabricación del vidrio. Es decir, en un estado pastoso, ¿no es cierto?, genera, digamos, la lámina, ¿sí?, para lograr la homogeneidad naturalmente. A medida, ¿no es cierto?, que va en el estado pastoso, ¿no es cierto?, trasladándose la lámina de vidrio, ¿no es cierto?, termina, ¿no es cierto?, de formar los cristales que se han comenzado a originar en la superficie hacia el interior, ¿no? Es decir que aquí, ¿no es cierto?, digamos, hay un estado subenfriado, así se le denomina, ¿no es cierto?, donde el estado pastoso, ¿no es cierto?, va a generar, digamos, la estructura homogénea de toda la lámina. Si nosotros observamos un vidrio fracturado, ¿no es cierto?, vamos a observar que estos rodillos van produciendo como una ola, ¿no es cierto?, como una ola, a medida que se va solidificando este material, y de ese modo, ¿no es cierto?, vamos a obtener, digamos, las características propias, ¿no es cierto?, de la estructura de un vidrio. Ese estado de solidificación por efecto del subenfriamiento es lo que va a determinar, digamos, la característica estructural de un vidrio, ¿no? Lógico, acá sería, digamos, el enfriamiento del agua, ¿sí? Entonces se agregan, según las características de los distintos tipos de vidrio, ¿cierto?, distintos óxidos, ¿no es cierto?, que van a dar origen a los componentes, ¿no es cierto?, donde tenemos, por ejemplo, los vidrios de sílice, según los tipos de elementos, los vidrios de sosa. Los vidrios de sosa son los que normalmente tienen el modificador óxido de sodio, ¿sí? Los de borosilicatos, así denominados, justamente porque estamos hablando que van a tener como principal elementos de producción, ¿no es cierto?, estos formadores. Y después tenemos los vidrios al plomo. Al plomo, ¿sí? Esos son los principales. Después hay otros, ¿no es cierto?
Y a su vez, ¿no es cierto?, se pueden dar distintas características y propiedades a los vidrios, ¿no es cierto?, y dentro de las mismas, ¿no es cierto?, se logran a través de distintos óxidos agregados al material, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros agregamos óxido de cobalto, le damos una coloración azul al vidrio en cuestión. Cuando agregamos óxido de cobre, por ejemplo, se obtiene el vidrio de color verde. El óxido de uranio, le da un color amarillo flúor. El óxido de uranio le da el amarillo flúor. El óxido de manganeso, ¿no es cierto?, le da un color violeta. O sea, como la amatista, violeta en ese caso. Después el óxido de hierro, ¿no es cierto?, normalmente oscurece a los vidrios. Y así sucesivamente, ¿no es cierto?, vamos a ir, digamos, obteniendo las distintas características de los mismos. Los óxidos normalmente de gran transparencia son los óxidos que contienen boro y a su vez óxidos intermedios como el plomo. Eso le da una transparencia importante a los vidrios, que puede ser, por ejemplo, el caso de los vidrios Pirex, que así nosotros denominábamos normalmente a los vidrios que son utilizados, ¿cierto?, para el trabajo en hornos, en cuestión, ¿sí? Bueno, naturalmente hay, digamos, algunas impurezas, ¿no es cierto?, que surgen de los vidrios, en particular, pero naturalmente estos, ¿no es cierto?, van a ser identificados dentro de las propiedades que se generan en la fabricación de los vidrios en general, ¿sí? Bueno, después hay distintos tipos de vidrios según, ¿no es cierto?, las funciones, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a ocupar en el mismo. Por ejemplo, tenemos los vidrios de seguridad. Dentro de los vidrios de seguridad hay de diversos tipos, ¿no es cierto? Por ejemplo, están los multiplex, ¿no es cierto?, que son láminas de vidrios, ¿no es cierto?, que entre cada una de ellas, ¿no es cierto?, se superponen con un adhesivo, ¿no es cierto?, es decir, una laca adhesiva, y como vidrio de seguridad evita que ante un impacto, por ejemplo, ¿no es cierto?, con ello se pueden fabricar los parabrisas, ¿no es cierto?, de los vehículos. Ante un impacto, este vidrio, en vez de astillarse por su fragilidad, ¿no es cierto?, se rompe en pequeñas partículas sin el filo, ¿no es cierto?, correspondiente, y de ese modo, ¿no es cierto?, evitamos algunos problemas accidentables en ese caso, ¿no? Después hay vidrios denominados templados, ¿no es cierto?, que al igual que las características de los tratamientos térmicos, por ejemplo en el acero y otros metales que hemos visto, estos vidrios se efectúa a una determinada temperatura de calentamiento, normalmente la temperatura intermedia de formación del vidrio, es decir, cuando se produce, ¿no es cierto?, el subenfriamiento, que está en estado plástico, se enfría rápidamente luego de haber sido pasado por el horno de recocido para tener homogeneidad, naturalmente, en la estructura plástica del vidrio, y luego vamos a, digamos, enfriarlo en forma rápida y mediante una laminación del vidrio, ¿no? Es decir, que esa laminación va a comprimir las capas externas de la lámina
y genera una tensión, es decir, es como reforzar la dureza del vidrio, ¿cierto? Y esa tensión hace que el vidrio se mantenga intacto ante posibles golpes de impacto, ¿no? Ese es el vidrio templado. Un vidrio templado puede ser utilizado, por ejemplo, en frente de vidriados de edificio, y si nosotros vemos la lámina a través de ese vidrio, una fractura, por supuesto, de ese vidrio, normalmente vamos a ver, ¿cierto?, los cristales que han generado, ¿cierto?, pequeñas tensiones en la superficie. No sé si se distinguen acá, ¿no? Acá le vamos a poner por esa presión, ¿no es cierto?, que se ha efectuado en el estado pastoso. Y acá, ¿no es cierto?, en la fase intermedia, vamos a tener, digamos, aquellas olas, ¿no es cierto?, que fueron produciéndose, ¿no es cierto?, al pasar por los rodillos laminadores. Y esas olas, ¿no es cierto?, van a tener una especie de formación que la podemos apreciar, ¿no es cierto?, en este sentido. Es decir, que acá fueron los rodillos expulsando, ¿no es cierto?, la lámina, ¿se entiende? Han ido expulsando la lámina y queda, ¿no es cierto?, con una formación macrocristalina observable en esta naturaleza. Yo por ahí tengo un trozo de vidrio que a lo mejor lo pueden apreciar. A ver, esperen que me acuerde dónde lo tengo. Que se puede apreciar para ver la naturaleza que estamos observando. A ver. A ver qué me dicen. Este es un trozo de vidrio templado. ¿Qué me pueden decir de ello? Se ve, se aprecia, digamos, las dos superficies que tienen una determinada tensión. ¿Se ven? Cuéntenme. Sí, se ve, profe. Justamente, este es un vidrio templado y de este lado ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, la tensión, cómo ha generado una fractura, ¿no es cierto?, y acá en la parte intermedia, las deformaciones del laminado que se produjo. Naturalmente esto sucede también en los metales, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de un forjado, ¿no es cierto?, previo al recocido o normalizado del metal, el acero por ejemplo, se ven, digamos, los cristales de la deformación plástica, que en el recocido o normalizado, vuelvo a repetir, se acomodan generando una estructura homogénea, a diferencia de este trozo de vidrio. ¿Vieron qué maravilloso que es el proceso, ¿no es cierto?, que siguen los materiales, cómo nos informan, ¿no es cierto?, de cuál ha sido las características de la naturaleza, ¿no?, de la fabricación. Lógicamente, características de las mismas, ¿no es cierto?, son la consecuencia, digamos, que van a definir, ¿no?, la aplicación, la determinada aplicación mecánica, ¿no es cierto?, su resistencia, su dureza, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, que vamos a ver, ¿no? Bueno, dentro de los distintos tipos de vidrio, ¿no es cierto?, también hablábamos de que hay vidrios, por ejemplo, dentro de lo de seguridad, el vidrio armado. El vidrio armado es aquel, ¿no es cierto?, que en medio de la lámina se le ha desplegado una malla, normalmente metálica, que, digamos, lo que hace, digamos, que mantenga, ¿no es cierto?,
abertura, en principio, donde se utiliza este vidrio, ¿cierto? Sin que a través de un golpe, ¿no es cierto?, sufra una fractura y quede liberada, ¿no es cierto?, esa abertura, digamos, donde se ha utilizado, por ejemplo, grandes ventanales, cosas así, ¿no es cierto? Sería esta calidad, ¿no? Bueno, y lógicamente en las situaciones donde los vidrios cerámicos, ¿no es cierto?, son de algún riesgo, ¿no es cierto?, se limita el uso, por ejemplo, con los vidrios orgánicos, así mal llamados, porque no serían vidrios, sino serían láminas de polímeros transparentes, ¿no es cierto?, como los carbonatos, decíamos, o las lucitas, ¿no es cierto?, que en el caso de aviones, por ejemplo, ¿no es cierto?, los parabrisas son, digamos, de estos compuestos orgánicos. Bueno, así, digamos, las distintas características de los vidrios, decía, ¿no es cierto?, van a depender de los constituyentes. Antes de borrar este tema de los vidrios, de su fabricación, vamos a sacar una foto para luego enviarla al grupo, ¿sí? Bien. Una pregunta, Enzo. La grabación no tiene un tiempo limitado, ¿no es cierto?, en la plataforma de YouTube, ¿verdad? ¿Cómo, profe? ¿Si se puede grabar ilimitadamente? No, digo si lo que usted está grabando tiene un periodo, digamos, que se pueda utilizar, ¿no es cierto?, o que se pueda bajar, ¿no es cierto? No, está ahí Con para el tiempo. siempre. Queda ahí para siempre. Yo no lo voy a borrar, así que quedará ahí en YouTube. Claro, esa era la pregunta. Salvo que el que ha subido lo borre, sería eso Claro, que se claro, tal va. cual, Ah, tal cual. Yo no lo voy a perfecto. borrar, así que no se preocupe por eso. No es que me preocupe, sino es para estar informado, ¿verdad? Porque, digamos, creo que cuando quien ha creado, ¿no es cierto?, ese video, lo borra, no se puede obtener más la información, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Es así, es así. Una vez que lo borrás, creo que ya está, no se puede recuperar más. Claro, eso. Ni aun que uno lo haya grabado en otra plataforma. Y no sé cómo será ahí. Porque Bueno. desde el aula virtual me parece que no están grabados, solamente está linkeado. Es Ajá. como un acceso directo nada más. Bien. Claro, eso, digamos, conozco muy poco del tema. Quería informarme algo más profundo, sí. Bueno, de acuerdo. O sea que todos los compañeros entonces van a disponer de ese material, que es muy interesante. Bueno, de ya, ¿no es cierto? Muy agradecido del trabajo que se ha tomado justamente en tener, digamos, a todos, digamos, con una información más amplia, ¿no es cierto?, de lo que se puede transmitir oralmente. Bueno, voy a darles un cuadro, ¿no es cierto?, de distintos tipos de vidrios, ¿no es cierto?, que según su constituyente y composición, ¿no es cierto?, dan características al material. Creo que Mario anda por ahí. Estuve tratando de buscar antecedentes de lo que hablaba la semana pasada. ¿Qué tal, Mario? Estaba buscando antecedentes que usted me hacía referencia justamente de las órbitas satelitales. Sí, sí. No sé, digamos, de la temperatura no encontré nada. Usted me decía que... Se produce en la termoesfera.
y llegan y los satélites varían la temperatura entre 1200 y 2000 grados. Yo no sé porque, o sea, un panel solar se le estaría quemando los paneles solares ahí nomás, con esa temperatura. Así que yo no entiendo por qué y tampoco entiendo cómo puede ser que en el año 69 se llegó a la Luna con un cohete y ahora la NASA no sabe cómo construir un cohete. cosa Sí, cosa de hay de cosas, las hay más cosas, hay raras cosas. Pero que no. pienso que debe ser de acuerdo a distintas regiones de justamente de la atmósfera, o no tan la atmósfera, ¿no es cierto? De la órbita de los satélites. Porque de pronto el planeta mismo puede servir de pantalla, ¿no es cierto?, entre justamente la temperatura de irradiación del Sol y la Tierra, digamos, que pueda escudar de pronto al satélite a una determinada temperatura. Sí, yo vi que las temperaturas van variando. Acá temperatura, qué sé yo, de hasta 50 grados, pero después va bajando la temperatura y después va subiendo de a poco. Y en la zona donde están esos satélites, justamente, es muy alto y después baja a menos 200 y bueno, ya es prácticamente, no hay una Claro. capa Ujú. de Claro, pero, nada. pero, pero debe Hay ser vacío dentro de más que lo que todo. se considera en el sentido el vacío, ¿no es cierto? Interestelar, digamos así, ¿no? Pero es muy probable, porque estuve justamente en Google esta semana, pasaron, digamos, aquel cosmonauta que tuvo no sé cuántos meses orbitando, que en principio fue el último ruso de la Unión Soviética de aquel tiempo que estuvo en el espacio. Porque luego de este periodo, volvió, pero ya no existía la Rusia. ¿Se entiende? O sea, había un cambio político que dejó de ser ruso propiamente dicho, para tomar, digamos, otra nacionalidad en principio, ¿no? Y él estuvo justamente orbitando todo este tiempo, incluso que estuvo con dos personas más, un comandante, ¿no es cierto?, ruso, y también una cosmonauta estuvo en estos días. No recordé, digamos, exactamente cuál fue, ¿no es cierto?, la cantidad de días, pero fueron varios meses, ¿no es cierto?, que estuvo, digamos, en órbita, ¿no? Justamente haciendo esas experiencias, ¿no es cierto?, que vía satélites hacen los rusos, los norteamericanos. Debe ser la Soyuz, la que Algo hacían. así. Uno de los astronautas había visto hasta, qué sé Claro. yo, por ángeles había visto. Ujú. Pero es lo que describe él. Capaz Claro. que en un momento Ujú. de tantas temperaturas o estar en el espacio, puede tener alucinaciones. Claro, algo así, algo. Después quise Sí, volver a... pero estaban dentro de un lavarropa esas tres personas, porque eran chiquititos Claro, claro. Claro, porque a su vez la ingravidad que hay, lógicamente andan flotando en principio en la y es nave. impresionante las cosas que hicieron los rusos y encima aterrizaban, no amerizaban como los norteamericanos. Ujú. Claro. Sí, es una carrera enorme, ¿no es cierto?, que tienen a nivel justamente de justamente estos viajes espaciales que hacen, ¿no? Y hay una cierta competencia, pues, siempre. Sí, sí. Bien. Ahora son dos los que hacen la competencia privada, que es Elon Musk y Jeff Bezos. Eso. Bueno, Ahí eh, hay y mucho. sí,
Hay mucho capital. Hay, sí, Sí. sí. Y más este Mons, no sé cómo se pronuncia exactamente, está desarrollando tecnología de alta ciencia, investigación, ¿no? Eso es lo que a mí me llama la atención, que no me parece una persona media de cuerda, Elon Musk, porque decía que estaban desarrollando materiales para hacer cohetes, para llegar, qué sé yo, a Marte. Y estaban Sí, experimentando, o sea, qué sé yo, con claro. berilio, con todo eso. Y bueno, y había gente que, bueno, hasta, lo que decía él, que estaban haciendo bastantes experimentos. Y por otro lado, yo estaba leyendo también del cinturón de Van Halen. El cinturón de Van Halen rodea la Tierra, nos protege contra los campos, es un campo magnético que nos rodea de los rayos que despide el Sol, y él recomendaba, el mismo Van Halen, hacer los lanzamientos desde los polos, donde el cinturón de Van Halen es el más Claro. delgado. ¿No? Ahí del campo magnético. Sí, dice, y decía que si uno lo tira desde desde el cabo Cañaveral, como se tiró los rusos, que cualquier cosa electrónica se quemaría. Decía Claro. que, bueno, pero bueno, qué sé yo. Eso es lo que decía Van Halen mucho antes de que se tirase un cohete. Pero supuestamente el campo magnético de la Tierra es una gran red, ¿no es cierto? Que tiene distintos nodos en toda la esfera, digamos, del planeta, de tal modo que de pronto se supone, y algunos con cierta certeza, ¿cierto? Dicen que es como que hay un paso, ¿no es cierto?, dimensional, donde van y vienen naves de mayor, digamos, tecnología que la nuestra. Porque en principio nosotros estamos creciendo, pero civilizaciones Sí. han Yo creo que existido. la NASA tiene dos presupuestos. Un presupuesto que nos hacen ver a nosotros, y otra, aparte, que no dan a conocer, que es porque es poder Claro, eso. claro. No decirlo es el poder, ¿ve? Ujú, ujú. Los Eso rusos es no lo... se quedan atrás. ¿Cómo? Los rusos no se quedan atrás. No, para nada. No lo van a difundir porque eso es poder. Exacto. Ujú. El Exacto. conocimiento es poder. Ujú. Exactamente. Sí, sí. Y eso, digamos, es lo que está, digamos, marcando el rumbo, ¿no es cierto? En lo que es justamente esta tecnología que sale al espacio, digamos. Por Este, ejemplo, ahora mismo estaba saliendo de la NASA una noticia, perdón, que me están sí, llamando, que van a hacer chocar un cohete en un asteroide. ¿Y quién sabe eso, si choca o no choca? Capaz que derivan la plata para otra cosa. ujú. Bueno, cada dos por En tres, otros presupuestos. ujú. Cada dos por tres supuestamente hay asteroides que tienen probabilidad de impactar en la Tierra, por ahí. Y luego Sí, de un pero tiempo para mí es determinado para dicen, no, meter eh, miedo, y es una forma de poder también, el meter miedo que va a chocar algo en la Tierra. Y ujú, claro. siempre Y es, están hablando así, pero bueno. y es un motivo también de Yo, distraer, ¿no es cierto?, a la humanidad. sí, yo dudo de todo eso, ni creo ni dejo de creer Exacto, en exacto. eso. O sea, en algún momento vamos a ver la verdad. Sí, seguramente. Y también el creer o no creer también nos deja abierta la probabilidad de que pueda ser, digamos, y no ser a su vez, ¿no? Claro, Porque claro. los fenómenos que nosotros observamos a diario, si nos queremos meter en una partícula infinitamente pequeña, ¿no es cierto? Y la comparamos con lo macro, ¿por qué no? Puede haber una realidad que no está todavía en nuestra condición. Claro, sí. O sea, uno hay que dejar, o sea, cuanto uno más sabe, más duda tiene.
O sea, eso siempre es algo que cuanto más sabe, más duda tiene. Como O ese sea, que dijo, solo sé que no sé nada. y sí. En mi realidad eso es verdad. Él Sí, sabía. naturalmente. Pero es lindo estar informado, o al Sí, menos, sí. o al menos tener una opinión. Sí, estuve descubriendo, buscando su apunte y todo lo que decía usted. Por ejemplo, hay un barco, por ejemplo, en el mar Caspio, que es muy salado, que se llama Comuna, con K. Y es el barco más viejo del mundo, hecho en materiales y nunca se descubrió por qué no se desgasta con tanta sal, ni tuvo desgaste, ni corrosión, ni desgaste. Bueno, es una de las cosas de la nitruración que usted está enseñando que se hace. Capaz que tenía otros métodos y Ujú. murió el secreto con, Claro. con la gente que hizo ese barco. Es algo impresionante. Ahí no Comuna, saben cuál es el escrito con origen. K, lo busca y el barco más viejo, y mientras que los otros se caen abajo, este no tiene desgaste de ningún tipo ni corrupción. Cosas así de... Puede ser también que haya un equilibrio, ¿no es cierto?, en la composición de ese mar, o bien, ¿no es cierto?, que sea una especie de material No, cerámico no, que en le ese pueda... mar todos los barcos se corroen. En este, y tal vez Claro, puede ser el equilibrio que usted dice. claro. Claro, porque son placas de acero generalmente todos los barcos. Este, yo tuve oportunidad de estar en el astillero ¿cómo es que se llama? En la provincia de Buenos Aires. Estaban Algo construyendo como un barco de barcos, además Pescarmona. que votaron hace poco inaugurándolo, y Sí. tenía aproximadamente entre 12 y 14 milímetros de espesor la placa, la chapa, ¿no es cierto?, Ajá. del barco, de acero. Pero lógicamente se ven huellas de oxidación, ya de nueva, digamos, la estructura. Lógicamente tienen revestimiento de pinturas, ¿no es cierto? Pero con el paso del tiempo, estas pinturas, ¿no es cierto?, se dan permeables y Sí, empieza, digamos, la corrosión. Entonces, claro. Sí, son cosas impresionantes que, bueno, espero que tecnológicamente mejoremos más que eso y que no sea tan, digamos, que se eche a perder como el estudio de la lamparita. La lamparita, hicieron el estudio de la lamparita para que dure 30 horas y después se queme, no como la lamparita que se hacían antes, como la que existe y tiene como 110 años y todavía está funcionando. claro. Lo que pasa que la duración que ponderan es si no la prendemos y apagamos. Sí, esta queda Porque si la prendida. prendemos y apagamos, ahí viene el problema, porque estamos interrumpiendo, digamos, Sí, justamente el arranque. las tensiones, la dilatación, todo eso. Claro, claro, claro. Por eso ahora la vida útil de las lamparitas LED, que dicen que van a durar no sé cuántos miles de horas,